es sostenible en el nuevo orden mundial, en la economía mundo, como diría Bernstein. La mantención de una nueva potencia como China, que maneja los mercados mundiales inyectando la gran producción de mercancías, sin resolver el hecho que la institución monetaria, es decir, el signo monetario o el dinero mundial, no lo controle, hay ahí una contradicción que es fundamental. Lo que uno puede observar en las crisis, excluyendo el problema estrictamente financiero, la subprime, de la burbuja, ¿no es cierto?, de los papeles vinculados a las tecnologías, si uno limpia efectivamente esa crisis, se da cuenta que en términos estructurales, la gran crisis tendencial es la construcción de una arquitectura institucional monetaria y cambiaria que ajuste, que complete esta tendencia imperialista en las mercancías a través del control del dinero mundial. Por lo tanto, todo el problema hoy día gira. Estoy diciendo que una de las principales contradicciones en este problema, el nuevo imperialismo en el mercado mundial de mercancías tiene el hándicap que no puede controlar el dinero mundial, no emite el dinero mundial, no tiene soberanía sobre el dinero mundial. Por eso sucede esta paradoja, que cada vez que el dólar se va para abajo, cada vez que el dólar cae respecto al resto de las monedas, ¿qué es lo que hace el Banco Popular Chino? El Banco Popular Chino sale al mercado mundial y compra dólares para evitar que baje el dólar. ¿Por qué los chinos defienden el dólar? Muy simple. Porque el gringo que está acá, que tiene dólares, cada vez que el dólar se va hacia abajo, puede comprar menos. ¿Y a quién le compra? A los chinos. Y si el dólar cae y el gringo puede comprar menos, el chino que está acá vende menos. Es evidente que los chinos tienen que subir, tienen que defender el dólar. Entonces se encuentra un contrasentido. El contrasentido es que la incompletitud, esa es la fricción, que la incompletitud de la lógica imperial de China, que ya es evidente en el mercado de las mercancías materiales, por así decirlo, paradojalmente se ralentiza por la paradoja, que los chinos tienen que defender el dinero de un imperio decadente sin capacidad de imponer todavía, bajo las correlaciones de fuerza del mercado mundial, su propia moneda como moneda mundial. Ese es el punto B. Punto 2. Espero que tenga sentido el tema. Punto 2. Una economía dependiente. Lo es porque se inserta en los mercados mundiales de acuerdo a las reglas que esos mercados mundiales imponen. Si los chinos están desarrollando toda la industria automotriz, toda la industria del plástico, la petroquímica, o están desarrollando los productos textiles, en fin, requieren de que otra zona del mundo, vamos a colocar aquí la periferia. Estoy exagerando con los chinos, pero es la idea. Requiere que la... ¿Se escucha, no? Requiere... Hablo. ¿Está bien? Sí. Hablo más fuerte. ¿Me escuchan ahí o no? No. Sí, entonces podría dejar esta cosa acá. Entonces, requiere los chinos, como grandes oferentes netos de mercancía, tener una zona que los provea de todos los medios, particular el consumo intermedio mundial de recursos naturales, fuerza de trabajo y otras fuentes energéticas que permitan alimentar ese proceso. Por lo tanto, en realidad, una economía dependiente, fíjense ustedes, tiene dos tipos de requisitos. Uno, que si vende productos finales que compiten en la economía mundial como productos finales, tiene que venderlos, esto es muy importante, al precio del mercado mundial. Si yo vendo, no sé, nectarines, espárragos, palta, en los mercados mundiales, bueno, el precio de los nectarines, de las paltas, de los espárragos,
está determinado por el precio del mercado mundial. Dado que esta economía es una economía pequeña en el concierto del mercado mundial, si esa economía pequeña no vende productos finales, sino que vende productos intermedios, por ejemplo, materias primas, sean energéticas o no, o recursos naturales, en fin, se inserta en función de los precios que ese mercado mundial coloca a esos recursos naturales. La economía chilena desde su fundación, ¿okay?, por el modelo neoliberal, insertó, ¿okay?, a la economía chilena bajo esas condiciones: competir con los precios mundiales en los productos finales, automóviles, televisores, línea blanca, línea electrónica, calzado, textiles. Y también insertó a la economía nacional en el flujo de recursos naturales que requería la economía mundial como provisión de materias primas. 30 años después, desapareció en Chile la industria metalmecánica, la industria automóviles, la industria del cuero y el calzado, la industria textil, la industria electrónica, inclusive la industria de autopartes. Es decir, en el proceso de inserción exitosa de la economía chilena, en 30 años desaparecen todas esas ramas productivas. Hoy día usted prácticamente no encuentra obreras u obreros textiles, no encuentra obreros u obreras en el campo de la producción de automóviles, de armados automóviles, menos en el calzado. Y así, ¿no es cierto?, una serie de otras ramas electrónicas, para qué decir, la IRT, qué sé yo, lo que era FENSA, Madensa, prácticamente todo eso desaparece. Por lo tanto, la tendencia, la dinámica, significó claramente que esa forma de inserción implicó a su vez una recomposición de la estructura de clase de este país. El hecho de que nosotros no veamos al obrero típico y que por lo tanto el sindicalismo clásico, anclado a ese empleo estable, de esas grandes industrias que proveían productos finales a los mercados internos y que después intentan competir con los mercados mundiales, esa clase obrera y esas formas de organización desaparecen, no solo por la represión, sino por las reformas estructurales que se impulsan en Chile. En segundo lugar, así como cae todo ese sector industrial, hoy día la industria, para que ustedes sepan, no pesa más del 11% en el PIB, cuando antes llegó a pensar el 17, 18 o 23% en el PIB. Los barrios industriales, la rémora de los cordones industriales, del control obrero de la producción, o lo que fue el área de propiedad social, no tiene ninguna sustentabilidad porque no existen esos sectores. Estamos 40 años después en otra composición de la clase, de la estructura de clase, al amparo de la forma productiva existente. En segundo lugar, lo que sí se desarrolla, fíjense ustedes, todo el sector proveedor de materias primas. Pero ese sector de materias primas tiene dos características. En primer lugar, que es poco intensiva en mano de obra. La minería no absorbe más del 1% del empleo. Estamos hablando de, no sé, serán 85.000, 90.000, trabajadores. Habrá una cadena adicional de trabajadores indirectos subcontratistas, que son fundamentalmente de servicios, pero no de la rama estrictamente minera. ¿Para qué decir, no es cierto, la industria productora de harina de pescado? O la industria, ¿no es cierto?, salmonera. En fin, lo que se desarrolla entonces es un sector exportador que tiene la característica, esto es muy importante, de ser poco intensivo en mano de obra en general. Y la segunda característica, es muy importante esto, es que la ganancia del capital no es solo producto de la productividad de la fuerza de trabajo. La ganancia del capital asociado a esas ramas productivas no es equivalente a una masa de plusvalía que corresponde a la explotación del trabajo vivo. No. La ganancia incluye un componente muy importante, que es la venta de ese material de cobre que nadie lo produjo, que es la venta de la biomasa que se extrajo del mar, que nadie la produjo,
estoy hablando de la línea de pescado, que es la venta del bosque nativo que nadie lo produjo. Como comillas, nadie lo produjo, no tiene costo. Pero sin embargo yo vendo la madera, vendo el pez molido en la harina de pescado, vendo la tierra que es el material de cobre que entrego. Por lo tanto la ganancia, por así decirlo, que sería del techo hasta acá, tiene un componente de explotación de plusvalía, pero tiene un gran componente rentista. Esto significa en consecuencia que desde el punto de vista de la burguesía, el sector industrial que vivía como en el desarrollismo, fundamentalmente la explotación de la clase trabajadora industrial, hoy día se vincula fundamentalmente a una burguesía rentista, cuyas ganancias tienen que ver, más bien dicho, por la generación de una escasez, apropiándose monopólicamente de recursos, y por el hecho de ser propietarios monopólicos de esos recursos, obtienen, comillas, una ganancia que se llama efectivamente renta. Esto explica lo siguiente, que desde esa perspectiva, no hay en este país, lo importante, algún sector de la burguesía, algún sector de la patronal que esté pensando en la necesidad de políticas industriales, por ejemplo, que esté pensando en una lógica desarrollista, que podría ser aquella burguesía que podría alimentar una idea del desarrollo de la República, como se creyó en un momento determinado en los años 40 y 50, de que había una burguesía industrial que podía, comillas, tener un efecto benigno en el desarrollo de este país. Hoy día la gran concentración económica está fundamentalmente en todo el sector rentista, y vamos a agregar un tercer sector, que es el sector de servicios, transporte, logística, comunicaciones, que provee los servicios de ese sector rentista. Ese sector rentista tiene la lógica extractiva, no tiene la lógica de desarrollo, tiene la lógica de chupar, cual vampiro, todo lo que pueda, todo lo que se mueva en la tierra y todo lo que pueda venderse. No está pensando en el desarrollo de ciudades, no tiene una lógica de un sector industrial, no tiene la lógica de un Estado interventor que pueda regular y desarrollar políticas industriales o redistributivas a partir de eso. Usted no encuentra, si es que antes hubiese habido, hoy día no encuentra burguesía nacional. Ergo, no hay proyecto nacional desarrollista burgués posible. Por lo tanto, para decirlo en duro, cualquier intento reformista que intente buscar una alianza por ese lado es feble en la medida en que no hay un sujeto social burgués asociado a ese proceso de desarrollo. Habrá que buscarlo en otro lado, pero ahí no. Tercer punto. Eso desde el punto de vista de los requisitos. Perdón, hay un colorario de esta cosa. Todo lo que se ha llamado flexibilidad del mercado del trabajo y lo que se ha llamado la fragmentación productiva no es sino resultado de esta forma de inserción de la economía mundial. Chile en la economía mundial. Ya todo el mundo sabe lo que es la flexibilidad del mercado del trabajo, todo el mundo sabe lo que es la fragmentación productiva. La gente de Fundación Sol, por ejemplo, que tomó la encuesta nacional de empleo y que a propósito de ciertas variables hace unos ciertos cálculos respecto a la calidad del empleo, por ejemplo, ha demostrado en los estudios de Kremerman y Durán que más de la mitad de los empleos generados en estos 950.000 empleos que prometió, 1 millón de empleos prometió Piñera, ¿okay? Y que está cumpliendo 950.000. Es notable lo que hizo Piñera. Desde el punto de vista del análisis más fino nomás, el único problema que tiene es que más de la mitad del empleo tiene condiciones de precariedad. Y no estamos hablando de condiciones de precariedad en el sentido que tienen bajos salarios. No. Inclusive uno podría hasta cierto punto decir de que los salarios no se escandalicen. Son relativamente altos.